Antes de empezar, si no puedes esperar al capítulo de mañana, hazte miembro del canal. Nivel Novara. Te da el pase de acceso anticipado. Podrás ver hoy mismo el video que publicaré mañana para el resto del público. Nivel Yuji. Este es el nivel definitivo. Te da acceso completo a todos los capítulos que he publicado de la serie. Sin esperas diarias, sin cortes, toda la historia disponible para ti en un solo lugar. Una gran bienvenida a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias por dar el paso y apoyar este proyecto de forma directa. Su confianza me motiva a seguir creando contenido de calidad y a seguir explorando nuevas ideas para todos ustedes. Es un honor tenerlos en el equipo exclusivo. Poco después, los miembros de Anbu llegaron al lugar del enfrentamiento. La zona estaba calcinada, destruida hasta tal punto que cualquiera que no la conociera no podría relacionarla con un bosque. Llegamos tarde, informen rápidamente al Hokage, ordenó uno de los Anbu. Su tardanza era culpa suya. La pérdida de Root había reducido inevitablemente la mano de obra disponible del Hokage y representaba una gran pérdida. Incluso él mismo, el actual capitán de los Anbu, había sido operador de Root. Sabía que Root, incluso bajo el control de Danzo, era una fuerza laboral muy valiosa. Ante las órdenes, incluso Danzo tenía que enviar a sus operadores a misiones. No es que eso fuera un problema, ya que Danzo se ofreció a realizar muchas misiones que antes debían haber sido para los Anbu en nombre de Root. Había dos razones. Primero, Root se quedaba con el dinero de la misión, además de la parte que le correspondía al pueblo. Sí, Danzo no creía en la filosofía de pagar con justicia por trabajo honesto. Todo lo que ganaban sus operadores de Root era dinero de Root. ¿Estaba Hiruzen al tanto de esto? Probablemente. ¿Lo impidió? Por supuesto que no. Pero ahora que Root ya no existía, Konoha se enfrentaba a una enorme escasez de personal. Y con el examen Chunin a la vuelta de la esquina, la plantilla estaba realmente al límite. Una vez que el miembro de Anbu fue enviado de vuelta para informar al Hokage, el actual capitán de Anbu, Tenzo, junto con su equipo, comenzó a investigar el asunto. Toda la zona de medio kilómetro quedó dañada, quemada y con grandes heridas. Tenzo, siendo Jonin y capitán del escuadrón Anbu actual, aún no podía reconocer qué tipo de ninjutsu se había utilizado allí. Las quemaduras eran bastante evidentes. Lo que lo desconcertaba eran las profundas heridas. Las hileras de árboles estaban cortadas como si fueran de papel. Incluso las rocas y la tierra misma presentaban profundas hendiduras. El poder del ninjutsu utilizado aquí no podía ser inferior al rango S si se trataba de un solo jutsu. Y si era un único ataque repetido varias veces, entonces era aún peor, lo que significaba que un ataque tan poderoso era eficiente en chakra y fácil de usar, o que el shinobi poseía un volumen de chakra extremadamente alto. Ambas posibilidades eran malas noticias para ellos. Aíslen rápidamente esta zona. Además, revisen a los participantes Chunin, desde los heridos hasta los posibles culpables, ordenó Tenzo, haciendo un gesto con la mano. El chakra se infundió en su interior y, al segundo siguiente, toda la zona pareció estallar, con agua brotando del suelo. Al instante, un fuego voraz entró en contacto con el agua y el humo cubrió toda la zona. Una vez que extinguió el fuego con su jutsu de estilo agua, Tenzo formó otro sello con la mano y, al segundo siguiente, pareció ocurrir un milagro. El diámetro de todo el radio de 500 metros que fue destruido comenzó a expandirse con nuevos árboles que brotaban desmesuradamente. Algunos miembros de Anbu lo observaban con fascinación. Este era el estilo de madera que utilizaba el primer Hokage. La importancia del estilo de madera en Konoha era enorme. Incluso después de años trabajando bajo las órdenes de Tenzo, el hecho de que su capitán pudiera usar el estilo madera era increíble. Tenzo los ignoró. Ya estaba acostumbrado. De hecho, creía que el estilo de madera en sí no era tan impresionante, sino que lo que realmente impresionaba era el primer Hokage. Con expresión solemne, recorrió el lugar con la mirada. La destrucción era tan inmensa que ni siquiera un shinobi de nivel Jonin podría haberla causado. Tenía que ser un shinobi de nivel Kage, o peor aún, un Biju. Los equipos 7 y 11 finalmente se detuvieron. Sentían que les ardían los pulmones. Para entonces, estaban a aproximadamente 1 kilómetro de donde habían dejado a Sukuna con Orochimaru, tal vez incluso más lejos. Era difícil calcular la distancia dentro del bosque. Ahora aquel lugar parecía una ruina. Se había convertido en un horno ardiente en el mismo instante en que le prendieron fuego. Ya no había forma de que ninguno de los dos pudiera regresar.
Karin, ¿qué le pasó a Sukuna? ¿Puedes sentirlo? Sakura seguía consternada por su hermano. Aunque Karin no estaba mucho mejor. Ella intentaba desesperadamente localizar a Sukuna, pero la energía natural presente anteriormente dificultaba su búsqueda. La energía natural que emanaba de Sukuna tras perder el control estaba por todas partes. Su huella, en ese estado de confusión, se volvió tan difusa que incluso para Karin resultaba difícil localizar su ubicación exacta. No lo sé. No puedo sentirlo. Ni a él ni a Orochimaru. Murmuró Karin, jadeando y con la ansiedad carcomiéndola. Sus palabras deprimieron aún más a Sakura. No te preocupes, Sukuna estará bien. Es Sukuna, dijo Naruto, intentando disimular la tensión con optimismo. Naruto confiaba plenamente en Sukuna. Al fin y al cabo, fue la primera persona que lo reconoció. Sin embargo, estaba preocupado. Desde la extraña transformación de Sukuna, el chakra del zorro de 9 colas en su interior se había vuelto inquieto. En esto, estoy de acuerdo con el idiota. Sasuke gruñó. Naruto frunció el ceño de inmediato. Sin embargo, no replicó como de costumbre. Sus ojos, al igual que los de todos los demás, se dirigieron rápidamente hacia el bosque en llamas, destruido y un poco más lejos. Y en esto estoy de acuerdo. Ustedes no entienden a Sukuna Haruno. En todo caso, ese shinobi enemigo contra el que luchamos debería preocuparse por él, no por nosotros. Kiyomi gruñó. No era la fe ciega que tenían Naruto, Sakura, Karin o Sasuke, sino la influencia que le habían inculcado años viviendo en un clan de Jujutsu. Aprendiendo sobre el apogeo del Jujutsu en la era Heian y sobre el hechicero más poderoso de la antigüedad. Ryomen Sukuna. ¿Y quieres decir que lo conoces mejor que nosotros? Sakura casi le lanzó una mirada de fastidio a la chica. Kiyomi simplemente se encogió de hombros, sin intención de explicar su postura. De todos modos, no había una manera sencilla de explicar por qué pensaba lo que decía. Ambos han desaparecido. No puedo sentirlos por ninguna parte, afirmó Karin una vez más. Si antes le resultaba difícil localizarlos, ahora ni siquiera podía sentirlos en el bosque de la muerte. Como si hubieran desaparecido de la nada. Un silencio se apoderó de nuevo de ellos. Si bien sus corazones se negaban siquiera a contemplar la posibilidad de que algo le sucediera a Sukuna, sus mentes se preparaban para el peor escenario. ¿Deberíamos ir a la oficina del Hokage? Esto es una emergencia, ¿verdad? Preguntó Karin, con un tono de preocupación en la voz. No hace falta, solo mira la magnitud de la destrucción. ¿De verdad crees que los Anbu no se darían cuenta? Sasuke resopló. Entonces, ¿qué debemos hacer? No podemos dejarlo solo allí, se quejó Naruto. Kiyomi también frunció los labios y finalmente dijo. Tenemos que esperar. Hacer cualquier tontería ahora mismo por impulso echaría por tierra todo el peligro que Sukuna afrontó por nosotros. Luchó contra ese monstruo para que pudiéramos irnos a salvo. Volver atrás lo arruinaría todo. Kiyomi afirmó, intentando ser razonable. A los demás no les gustó, excepto a Sasuke. Sin embargo, sabían que no eran rival para aquel hombre serpiente. Al igual que Karin, Kiyomi también usaba sus sentidos para percibir la energía maldita de Sukuna. No era una experta en el tema, de hecho, era pésima en ello. Sin embargo, como no había muchos usuarios de maldiciones, detectar a Sukuna o a Izumi era bastante sencillo. Sin embargo, ni siquiera ella podía percibir la energía maldita de Sukuna. Esto la preocupaba. Y los equipos 7 y 11 no fueron los únicos que presenciaron este caos entre los titanes. Otros equipos quedaron aún más desconcertados por el repentino desorden en el bosque de la muerte. Los equipos 8, 9, 10 o equipos de otras aldeas como Sand, Mist, Sound. Todos presenciaron el enfrentamiento. Quizás también hubo víctimas mortales. ¿Quién sabe? Y mientras que afuera, en el mundo real, todo el mundo estaba conmocionado por la bomba nuclear que explotó en el bosque de la muerte, dentro de la dimensión Kamui, las cosas estaban bastante tranquilas. La sangre se acumulaba bajo sus pies mientras el cadáver de la serpiente blanca de 6 cabezas era despedazado un poco más lejos de él. En una de las bocas de la serpiente emergió una forma casi inerte de Orochimaru con una tez aún más pálida. ¿Cómo? El rostro de Orochimaru estaba demacrado. Apenas podía hablar y todo su chakra estaba agotado. Era un milagro que siguiera con vida. Daño en el alma. Ese dolor que sientes por dentro no es físico. Es tu alma que se está rompiendo. Sukuna explicó pacientemente.
Los ojos de Orochimaru temblaron como si hubiera escuchado una sentencia de muerte. Pero, Orochimaru luchó por decir. Pero no lo usé antes, lo sé. Porque no era yo mismo en aquel entonces, como es obvio. Si no fuera por esta marca tuya. Sukuna señaló su cuello, donde aún se encontraba la marca de la maldición, aunque ésta había perdido su energía natural. Si hubiera sido como soy ahora antes, ya estarías muerto hace mucho tiempo. ¿De qué otra forma crees que cuidé de tu alma? Dijo Sukuna con una expresión casi aburrida en el rostro. Los ojos de Orochimaru estaban inyectados en sangre. Esto era correcto, Sukuna planeaba matar a Orochimaru inmediatamente después de que éste se deshiciera del fragmento de su alma que se encontraba dentro del sello maldito del cielo. Pero no tuvo en cuenta que la energía natural se descontrolaría tanto después de mezclarla con la energía de la maldición. Toda esa destrucción sin sentido fue un desperdicio cuando unos cuantos puñetazos habrían bastado, siempre y cuando hubiera apuntado al alma de la serpiente. Por supuesto, Kamui también desempeñó un papel importante. Dado que detener a Orochimaru si planeaba huir era extremadamente difícil, la serpiente tenía más maneras de escapar de la muerte que las que Sukuna tenía para matar. Por lo tanto, llevarlo a la dimensión Kamui fue un paso importante para matarlo. Y aún ahora no lo mató realmente, ya que Anko todavía tenía el fragmento del alma de Orochimaru. Suspiró. Adiós, Orochimaru, quizás nos volvamos a encontrar en el futuro, dijo Sukuna, juntando de nuevo las manos en el gesto de Enmaten. Y entonces Ifugai. La noticia de la destrucción no tardó en llegar a oídos del Hokage. Hiruzen tomó medidas, pero fueron, en el mejor de los casos, cuestionables. En lugar de investigar a fondo las causas, Hiruzen priorizó el avance del examen Chunin. Sin embargo, a partir de ese momento se reforzó la seguridad. Las huellas que dejaron Orochimaru y Sukuna en esta ocasión fueron mucho más evidentes que cuando Sukuna y los Uchiha se infiltraron en la base de la raíz. En aquel entonces, Sukuna se aseguró de borrar todas las pruebas que pudieran conducir a alguien hasta él o hasta los Uchiha, razón por la cual Hiruzen y los demás ancianos no pudieron culpar al clan Uchiha tras la caída de Danzo. Si hubieran tenido siquiera una prueba, sin duda habrían atacado a los Uchiha, pero sin pruebas no pasó nada. No podían, porque tras sus acciones anteriores contra el clan Uchiha, todos los demás clanes ya los vigilaban de cerca. Si hubieran actuado con imprudencia, los demás clanes seguramente habrían velado por sus propios intereses, alejándose del poder del Hokage. Esta vez, sin embargo, Sukuna no tuvo tiempo para una limpieza rápida. Los restos de él y de Orochimaru eran tan claros como el cielo. Si su técnica no hubiera sido secreta, las sospechas habrían recaído sobre él. En cuanto a Orochimaru, sus escamas reptantes eran claramente visibles, y Hiruzen ya lo sabía. Lo que no sabía era que su discípulo favorito no era más que un parásito dentro del cuerpo de Anko. Orochimaru tenía tantas maneras de salvar su vida que ni siquiera Sukuna pudo matarlo por completo. La serpiente era, posiblemente, la única persona a la que Sukuna, hasta el día de hoy, no había logrado matar. Pensó en encontrar a la dama Dango y acabar con todo ese sinsentido de la reencarnación antes de que siquiera comenzara. Dios sabía que ya tenía que lidiar con demasiada reencarnación en su vida. Sin embargo, no deseaba matar a Anko. Aquello iba en contra de su código de conducta. No le importaba matar, pero no sin motivo. Personalmente, no guardaba rencor contra Anko. Así que matarla solo para deshacerse de Orochimaru le parecía mal. Y, por supuesto, había cosas que solo Orochimaru podía hacer. En el futuro, podría necesitar a esa serpiente por si acaso, así que dejarle una vía de regreso le pareció lo más lógico. Solo tenía que asegurarse de que, si volvía, lo haría bajo sus propias condiciones. Y para eso, tenía que deshacerse de Kabuto rápidamente. De hecho, prefería ocuparse a ese doctor pródigo de una forma u otra. Era el personaje más impredecible que había visto en la Nación Elemental. Kaguya no cuenta. Una vez que Sukuna se deshizo del cadáver de Orochimaru, incluso consiguió una espada Kusanagi y el contrato de la cueva Ryuchi. Menuda suerte. Al regresar de la dimensión Kamui, vio que toda la zona de conflicto había sido tomada por Anbu. Ya no había forma de borrar las huellas. Tenía que hacer desaparecer a todos los Anbu presentes o culpar a alguien más para no verse involucrado más adelante. Allí no vale la pena. Si mi técnica se descubre, que así sea. Intentar ocultarla traería más problemas que beneficios. Sukuna suspiró, dejó las cosas como estaban y se marchó.
Y ni él ni su equipo fueron los únicos afectados por este incidente. Todos los que se encontraban en el bosque de la muerte lo fueron. La explosión de destrucción no pasó desapercibida para los demás participantes. Incluso a sectores de distancia, el suelo temblaba y el terrible chakra y la energía maldita irradiaban calor y terror. En otra parte del bosque, el equipo 8 se quedó paralizado mientras se desataba el caos. Kiba se cubrió el rostro cuando una ráfaga de viento caliente pasó zumbando. ¿Qué demonios fue eso? Akamaru gimió. Shino se ajustó las gafas con calma, aunque incluso él ladeó la cabeza hacia el humo. Ese nivel de fuerza no es propio de un genin. Deberíamos mantenernos alejados de ese lugar. Hinata ya había activado su Byakugan. Sus pálidos ojos se abrieron de par en par. Yo puedo verlo, susurró. El bosque ya ha desaparecido. Hay enormes cortes en el suelo. Como si algo lo hubiera partido en dos. ¿Rebanado? Repitió Kiba. ¿Qué, como una espada gigante? Hinata tragó saliva. No, quiero decir, no lo sé. No muy lejos, el equipo 9 se encontraba en una rama alta, con vistas al humo que se elevaba. Tenten se quedó mirando fijamente. Eso está a kilómetros de distancia. Rogue le apretó los puños, con los ojos brillando de intensidad. ¡Qué poder destructivo! Es esta la fuerza de la juventud llevada al límite. Tenten se quedó perplejo. No tenía sentido hablar con Le. Para él, todo giraba en torno al entrenamiento y la juventud. Neji activó su Byakugan, escudriñando con atención, y su expresión se ensombreció. Hay dos firmas de chakra enormes, dijo. Ambas están definitivamente más allá del nivel Jonin. ¿Puedes decirme quién es? Preguntó Tenten. Neji negó con la cabeza lentamente. No. Pero sean quienes sean, están muy por encima de nosotros. En otro lugar, el equipo 10 se agachó tras una cobertura mientras otro temblor sacudía el suelo. Choji tragó saliva. ¿Estamos seguros de que esto sigue siendo los exámenes Chunin? Shikamaru exhaló profundamente. Problema. No deberíamos involucrarnos en eso. Ignoraremos ese lugar. Ino miró nerviosamente hacia el humo. Por una vez, no me importaría. En otro sector, el equipo de Sand permaneció en silencio. Gaara observaba las llamas que se elevaban sin pestañear. La arena se removía inquieta a sus pies. Interesante, murmuró. Temari frunció el ceño. ¿Qué deberíamos hacer? Kankuro se removió incómodo. Ignóralo. Ya tenemos los pergaminos que necesitábamos. Vámonos. Finalmente, cerca del borde de otro claro en ruinas, el equipo de la niebla se detuvo. Suigetsu estaba sudando a mares, literalmente. Dime que no vamos a ir allí. La expresión apacible de Aku se tornó seria. No, no lo somos. Kimimaro contempló la destrucción con serenidad. Si nos encontramos con quien quiera que haya causado esto, debemos estar preparados. Esperemos no encontrarnos con ellos. Finalmente, estaban los equipos 7 y 11, que se encontraban más cerca del lugar del incidente. Seguían esperando el regreso de Sukuna. Muévanse. Tenemos que salir de aquí lo antes posible. ¿Y el pergamino? Lo necesitaremos para ahí, preguntó otro hombre. Sin embargo, fue interrumpido antes de que pudiera terminar la frase. El examen no importa. Recuerden por qué estamos aquí. ¿Se enteró Leaf de nuestro plan? Preguntó otro hombre con cautela. No necesitas saber algo así. Simplemente haz lo que te han asignado. ¿Y qué hay de Orochi? Aufi. Antes de que el hombre pudiera terminar de hablar, el otro le propinó un fuerte golpe en el abdomen, que casi hizo que el primero tropezara. No olvides cuál es tu lugar, Yoroi. Haz solo lo que te digan, dijo el chico de pelo blanco con una mueca de desprecio, mientras se ajustaba las gafas. Se trataba de Kabuto Yakushi con sus dos compañeros temporales, Yoroi Akado y Misumi Tsurugi. Todo el equipo estaba formado por espías infiltrados por Orochimaru en Konoha. Traidores a la aldea. Su misión era desconocida tanto para Yoroi como para Misumi. Solo Kabuto parecía saber por qué debían formar equipo y participar en los exámenes Chunin. A ellos no les importaba al fin y al cabo, solo eran los exámenes Chunin, sin embargo, esa indiferencia cambió con los recientes acontecimientos. El fuego que se elevaba desde la lejana sección del bosque de la muerte era espantoso. Sus corazones temblaban ante la terrible destrucción que se podía sentir incluso a kilómetros de distancia, hasta donde se encontraban. En este caso, las preguntas eran inevitables.
Permanecer en el bosque de la muerte o en este examen ya no era solo cuestión de órdenes. Podían perder la vida en esta misión. Por supuesto, Kabuto se negó a decir nada. De hecho, ni él mismo estaba seguro de lo que ocurría al otro lado del bosque. Una pizca de duda se apoderó de su mente, preguntándose qué planeaba hacer Orochimaru-sama. Ni siquiera él conocía el plan de su señor. A diferencia del canon, donde Orochimaru tenía claro que tomaría el cuerpo de Sasuke, aquí tomó esa decisión más tarde, cuando conoció al chico. Para Kabuto, la decisión era difícil. Espiaría a Sasuke Uchiha si Orochimaru le proporcionaba su marca. De lo contrario, seguiría el juego. Sin un motivo claro, solo tenía una opción. Seguir las reglas de los exámenes Chunin, averiguar dónde estaba el equipo 7 y ponerse en contacto con Sasuke Uchiha. Al menos ese era el plan. Por lo visto, los planes fallaron. La razón por la que tanto Yoroi como Misumi dudaron en avanzar se debía, en parte, al destino al que se dirigían. Kabuto se aseguró de saber por qué entrada del bosque de la muerte había accedido el equipo 7. Desafortunadamente, ambos equipos estaban lejos, pero eso no impidió que Kabuto siguiera al equipo 7, hasta que el lugar al que se dirigían se convirtió en una zona de guerra. No es de extrañar que tanto Yoroi como Misumi dudaran en seguir adelante. Sin embargo, Kabuto seguía sin pensar en establecerse. Era un espía, incluso un agente doble. Pero era leal a Orochimaru. Siempre lo fue, hasta el final. En cuanto a su equipo, de nuevo, le daba igual. O venían, o morían antes de lo previsto. Muévanse, ya llevamos retraso. Reprendió Kabuto mientras avanzaba. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Molesto, sintió ganas de matarlos y luego fingir inocencia. Al menos así se libraría de su estupidez. Si ninguno de los dos se mueve en el próximo segundo, me aseguraré personalmente de que nunca lleguen al centro decía Kabuto, girándose, pero deteniéndose a mitad de la frase. Contuvo la respiración y se tensó al ver a sus dos compañeros decapitados, con el cuerpo claramente abierto como si una cuchilla los hubiera atravesado. Antes de que se diera cuenta, sus cuerpos cayeron al suelo con un golpe seco, lo que lo sacó de su estado de shock e inmediatamente se dio la vuelta para correr, solo para encontrarse con una figura parada justo detrás de él todo el tiempo. Lo reconoció al instante. Últimamente, pocas personas desconocían a Sukuna Haruno. Era una estrella en ascenso en el campo de la medicina en Konoha. Kabuto Yakushi, creo que tenemos asuntos que tratar. Zas. Zas. Antes de que Sukuna terminara de hablar, Kabuto ya le estaba lanzando kunai. En el instante en que Sukuna intentó esquivarlos, Kabuto planeó atacarlo de frente. El hecho de que sus compañeros hubieran muerto de inmediato significaba que no había razón para hablar con él. O los habían descubierto, o el chico estaba allí para eliminar a la competencia. En cualquier caso, era un enemigo. Sin embargo, las cosas no sucedieron como Kabuto esperaba. Sukuna no esquivó el ataque. Simplemente dejó que el kunai impactara en sus hombros y abdomen con un golpe seco, y entonces cayeron al suelo. Fue como si el kunai no fuera de hierro, o como si el chico fuera inmune a él. Kabuto se detuvo en seco, olvidando su señal para atacar ante el extraño desenlace. ¿Acaso lanzó mal el kunai? Definitivamente no. Lo dio todo en ese lanzamiento. Si no lo hubiera esquivado, cualquier shinobi normal habría sufrido una herida considerable. Nada mortal, pero sí bastante incómoda. Sukuna simplemente ignoró la extraña mirada que le dirigió el chico de cabello blanco. Normalmente habría esquivado el ataque, probablemente usando Kamui para confundir al enemigo. Sin embargo, hoy estaba entrenando a sus refuerzos. Ni siquiera se molestó en esquivarlo. Es bastante grosero atacar a alguien que desea hablar contigo. Quizás necesites que te convenzan un poco, resopló Sukuna. Kabuto no se detuvo a escuchar. Ya se disponía a atacar a Sukuna. No era un experto en ninjutsu. Sin embargo, su jutsu médico era bastante avanzado. Ya tenía un bisturí de chakra en la mano, abalanzándose sobre Sukuna, listo para cortarle tendones o nervios si se le presentaba la oportunidad. En cuanto lo tuvo frente a él, lanzó un golpe directo al cuello de Sukuna. Para su sorpresa, el chico seguía inmóvil. Por un instante, Kabuto pensó que el chico se había rendido, pero su ataque no lo alcanzó. Solo salpicó sangre en su cuello, que tampoco pareció impactarlo. Se disolvió en él, como si nunca hubiera tocado al chico de cabello rosa. Parpadeó confundido, y solo un segundo después, cuando sintió el dolor, se dio cuenta de que le habían cortado la mano.
Le faltaba la extremidad entera, que había caído un poco más atrás. ¿Qué? ¿Pero cómo? Sus ojos temblaban. El miedo lo atenazó como la mordedura de una serpiente venenosa. ¿Listo para hablar ya? Sukuna bostezó mirando al chico, con una expresión de profundo aburrimiento que aceleró el corazón de Kabuto. Esa actitud indiferente y su anterior demostración de poder explicaban lo suficiente al chico de cabello blanco. No se trataba de un genin. Ni siquiera de un chunin. Era un jonin de alto rango o un shinobi de nivel Kage. Alguien contra quien no podía competir. De ninguna manera. La decisión se tomó en una fracción de segundo. Kabuto se giró y, con todas sus fuerzas, saltó hacia atrás, aprovechando su máxima velocidad para alejarse de ellos. Estaba cerca de la rama de un árbol, listo para subirse y correr, cuando sintió una extraña ligereza en su cuerpo que era difícil de explicar. No era la pérdida de equilibrio por haber perdido una extremidad. En cuanto estuvo a punto de pisar la rama, se dio cuenta de lo que era. Sus piernas se habían ido. Había perdido ambas piernas, amputadas antes incluso de darse cuenta. Su cuerpo golpeó la rama con un ruido sordo y espantoso, y luego, con la sangre brotando de sus 3 extremidades perdidas, se desplomó al suelo. ¿Qué? ¿Qué pasó? La mente de Kabuto no podía procesar lo sucedido. Todo ocurrió muy rápido. Ni siquiera vio venir los ataques. El chico ni se movió. Sus ojos recorrieron el lugar sin rumbo fijo, buscando a una tercera persona oculta, pero no vio ni un alma. Tendido en el suelo casi sin vida, su cuerpo intentó moverse, utilizando una sola extremidad para impulsarse, pero no tuvo suerte. ¿Listos para hablar ahora? Preguntó Sukuna con tono aburrido. Responde con cuidado. Ya no me interesa atacar otra extremidad. El siguiente objetivo será tu cuello. Eso puso fin a la inútil lucha del chico de las gafas. Se dejó caer, impotente, y se quedó mirando a Sukuna. ¿Qué quieres? Gruñó. Sukuna simplemente esbozó una sonrisa arrogante ante la escena. Así que ahora sí que hablamos, ¿eh? Bien. Kabuto ignoró por completo su actitud arrogante. En ese momento, lo que importaba era sobrevivir. El hecho de que no lo hubieran matado significaba que el chico necesitaba algo de él. Quizás sobreviviría. Dime, ¿sabes qué son los votos vinculantes? Preguntó Sukuna con una sonrisa. ¿Votos vinculantes? Preguntó Kabuto, confundido. La sonrisa de Sukuna se amplió aún más ante eso. Oh, no te preocupes. Te van a encantar. Las lágrimas corrían por sus ojos color esmeralda mientras la chica hacía todo lo posible por contenerlas. Sakura llevaba casi una hora llorando. Intentó detenerse, pero cada vez que recordaba el cuerpo transformado de Sukuna, los 4 brazos, los ojos adicionales y esa aura aterradora, sentía una opresión en el pecho. No era que su hermano nunca se hubiera metido en problemas, de hecho, muchas veces, y la mayoría de las veces eran problemas por su propia culpa. Pero, sobre todo, era totalmente capaz de resolverlos. Ya fueran causados por él o no. Sakura preferiría morir antes que decirle esto delante de él, pero el idiota era súper confiable. Y fuerte. Y amable con ella si de verdad se ponía a llorar. Dios, odiaba llorar delante de él, pero en esas raras ocasiones en que lo hacía, él siempre estaba ahí para consolarla hasta que se calmaba. Aunque después venían las constantes burlas. Pero aún así, él estaba ahí. Ya no está. Eso la dolía más que nada. De repente, el confiable hermano mayor ya no estaba. Eso me resultó asfixiante. Karin no era mejor. De hecho, era incluso peor. Si Sakura esperaba en silencio que su molesta idiota apareciera en cualquier momento, Karin sentía que ella era la culpable de todo. Por absurdo que parezca, el trauma infantil suele serlo. Karin, en cierta medida, se culpaba por la muerte de su madre, porque era débil. Lo mismo ocurría aquí. No podía luchar junto a Sukuna porque era débil. Sentía que era su culpa. Hacía poco había hablado de las bajas ninja. Sacó el tema, dijo que era posible, y ahí estaba. ¿Y si era porque lo había agafado? Seguía paseándose de un lado a otro cerca de su campamento provisional, mordiéndose el pulgar por costumbre, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué le pasó entonces? ¿Qué clase de jutsu le hace eso a una persona? Murmuró por 10ª vez. No importa qué jutsu sea, debería poder sentirlo ahora mismo. Entonces, ¿por qué no puedo? Como era de esperar, la pelirroja estaba hecha un desastre.
Kiyomi también se mantenía un poco apartada, con los brazos cruzados y el rostro sereno, aunque le temblaban ligeramente los dedos. No lloraba. Pensaba. Cada detalle de la pelea se repetía en su mente. Su oponente era superior a cualquier rival que ella hubiera enfrentado. Aún más fuerte. Sin embargo, por la indiferencia con la que actuaba Sukuna, no parecía preocupado. Y con su reputación, más le valía no estarlo. Pero esa forma suya apareció en su mente. Esa forma suya le resultaba demasiado espeluznante. Le daba escalofríos. Esa energía maldita se sentía mal. Tanta malicia y caos. Así que sí, estaba preocupada, no por Sukuna, sino por él. Si el chico volvía a ser ese monstruo del que había oído hablar en la era Ian, ¿qué pasaría? Deberíamos habernos quedado. No deberíamos haberlo dejado solo. Gruñó Naruto desde un poco más lejos. El chico había estado inquieto desde el momento en que dejó a Sukuna solo aquella vez. No podíamos, respondió Sasuke en voz baja. Sentiste esa presión, ¿verdad? Solo nos habríamos interpuesto en su camino. Lo dijo con calma. Sin embargo, si alguien hubiera visto su postura, sus puños apretados que casi le hacían sangrar, probablemente no le habrían creído. Las palabras de Sasuke no hicieron que Naruto se sintiera mejor. Al contrario, lo frustraron aún más. Cuando finalmente cesó la destrucción y el cielo se despejó del denso humo, los 5 intentaron regresar al campo de batalla. Y lo consiguieron. Pero no llegaron muy lejos. Toda la zona había sido acordonada. Los agentes de Anbu permanecían de pie sobre los árboles, en el suelo, sobre los tejados de los troncos rotos, en silencio e inmóviles. Prohibido el paso, dijo uno de ellos rotundamente cuando Naruto intentó avanzar rápidamente. Solo queremos ver cómo está nuestro compañero. Suplicó Sakura con la voz quebrada. Estaba allí. No hay información que podamos compartir, respondió la Anbu. Karin dio un paso al frente, con la mirada penetrante. ¿Está vivo? Silencio. Tenían ganas de estrangular a ese Anbu. Quizás lo habrían hecho si hubieran podido lograrlo. Tras varios intentos fallidos, y al darse cuenta de que realmente no podían pasar sin el permiso del Hokage, se vieron obligados a retirarse. Ahora estaban sentados en un pequeño claro, lejos de la zona sellada, esperando. ¿Qué más podían hacer aparte de esperar? El bosque que los rodeaba estaba extrañamente silencioso, como si incluso la naturaleza tuviera miedo. Esa frase habría sonado muy realista si hubieran sabido lo que su compañero le había hecho. Sakura se secó los ojos de nuevo. Mataré a ese idiota, solo déjalo volver. Karin resopló ruidosamente. Baka ni siquiera piensa en lo que les hace a los demás. Naruto apretó los puños. Cuando regrese, le daré una paliza. No lo harás, murmuró Sasuke. Primero llorarás. Naruto fulminó con la mirada a Sasuke, como preguntándole. ¿Es este el momento de discutir sobre eso? Lo siento, pero prefiero no tener a una rupia llorona aferrada a mí, siempre y cuando no sea una chica guapa. Y el jutsu de transformación no cuenta. La voz provino casualmente de detrás de ellos. Todos se quedaron paralizados. Movieron la cabeza tan rápido que la energía combinada podría haber alimentado una central nuclear. Y lo que vieron fue a Sukuna de pie, caminando hacia el claro como si nada hubiera pasado. Su ropa estaba completamente desgarrada y quemada en los bordes. La suciedad y la ceniza cubrían su piel. Pero no tenía ni una sola herida. De hecho, tenía muchas. La locura de antes no lo había perdonado. Pero la energía de la maldición inversa era increíble en lo que hacía, al igual que su técnica de reversión maldita. Sin embargo, se le veía cansado, los ojos algo apagados, la postura más pesada de lo habitual pero íntegro. ¿Ese Sukuna? Susurró Sakura. Parpadeó. Oh, ¿estás llorando? Preguntó con una sonrisa intrigante, como si viera excremento alienígena. Eso fue todo lo que hizo falta. Sakura se lanzó hacia adelante primero, chocando contra él. Karin la siguió al instante. Naruto se estrelló contra los 3 un segundo después. Tú, idiota. Sakura gritó contra su pecho. Eres un completo idiota. Gritó Karin, con lágrimas cayendo libremente. Naruto resopló ruidosamente, con la cara pegada al hombro de Sukuna. No nos asustes así, idiota. El chico resoplaba por la nariz, y el muy canalla ni siquiera había usado un jutsu de transformación. Sukuna se puso rígido, claramente desprevenido ante el repentino ataque.
Podría haber usado Kamui Kiei, pensó sinceramente antes de que una sonrisa cómplice apareciera en su rostro. Sois todos muy ruidosos, murmuró. Él no los apartó. Sasuke observaba en silencio, con el alivio oculto tras su habitual expresión tranquila. Kiyomi simplemente exhaló lentamente, dejando atrás la tensión que sentía al ver al chico en su forma normal. Quizás esa forma era algo que usaba cuando luchaba contra oponentes más fuertes. Esa parecía la conclusión más probable. Sukuna suspiró, mirando a los tres que se aferraban a él. Dije que sobreviviría, afirmó. Esta vez, nadie discutió. Pero sigo dándote puñetazos.